Continuamos con esta serie de entrevistas que estamos desarrollando con motivo de la edición del Congreso Nacional anual del Congreso Nacional de Diabetes, de la Sociedad Española de Diabetes en Sevilla, y me acompaña en estos momentos la doctora Patricia Llanes, a la que le agradezco que esté con nosotros. Buenos días, doctora. Muchas gracias, buenos días. Acabamos de escuchar una conferencia, una de las comunicaciones que tienen lugar en este Congreso relacionada con la tecnología aplicada sobre todo a los niños y a los adolescentes, una charla que nos ha encantado escuchar y por la que quiero preguntarle, porque una de las cosas que usted ha dicho esta mañana es que la tecnología sin duda ha cambiado ya el manejo de la diabetes, ya hay un antes y un después, ¿no? ¿Esto es así? ¿Por qué es así? Esto es así fundamentalmente porque el uso de la monitorización continua de glucosa nos ha permitido tanto a profesionales como a pacientes ver aspectos del día a día que no veíamos y sobre todo anticiparnos a eventos de hipoglucemia y de hiperglucemia. En el caso de los objetivos que nos planteamos los profesionales, la monitorización nos abre la puerta a no tener solo un objetivo de hemoglobina glicosilada, sino tener un objetivo que nos sirva en el día a día para cuantificar la progresión. Este sería un objetivo de tiempo en rango y un objetivo de tiempo en hipoglucemia. La gran diferencia es que se pueden tomar decisiones ya no a largo plazo, sino en el día a día y por lo que he visto también, incluso hasta en horas, ¿no? Hablaba usted de un tramo muy concreto en la edad pediátrica, que es cuando los niños acaban de cenar, un aumento, ¿no?, de la glucemia que no estaba controlado. ¿Podría explicarnos un poquito este caso concreto? Claro, cuando aparece una nueva tecnología aprendemos cosas porque realmente estamos viendo la diabetes desde otra perspectiva. Cuando empezamos a utilizar con más frecuencia las bombas de insulina también veíamos periodos del día de una forma diferente porque el uso de la bomba nos permitía ajustar la insulina de otra forma. Con la monitorización pasa una cosa parecida. Fundamentalmente hay dos aspectos que nos permite ver la monitorización. Uno es el periodo de glucemia postprandial. Antes, en el mejor de los casos, valorábamos la glucemia antes y 2 horas después de la comida. Sin embargo, el pico de glucemia después de la comida se produce 1 hora después y todo eso eran áreas de hiperglucemia que no estábamos trabajando activamente. Y por otro lado, encontramos cosas que tampoco veíamos previamente. Típicamente en los niños pequeños, que es una población que se hacen muchos controles de glucemia capilar y que se hacían muchos controles de glucemia capilar, la recomendación era hacer la glucemia antes de la cena, 2 horas después de la cena y después los niños que tenían un fenómeno anti-alba marcado de madrugada. Sin embargo, con la monitorización vemos un periodo que no veíamos tan claramente antes y lo que hemos visto es que independientemente del tipo de cena y independientemente de no tomar nada en ese momento de irse a la cama, hay una tendencia al aumento de la glucemia en esas horas, es decir, que es un momento de resistencia a la insulina en los niños pequeños que debemos cubrir con insulina y que conseguirlo nos va a hacer que podamos aumentar el tiempo en rango y mejorar el control glucémico en general. La tecnología está arrojando luz en esas zonas sombreadas hasta ahora y que evidentemente por ahí entiendo que justifican ese cambio del manejo de la diabetes, ¿no? Eso es, y también desde el punto de vista del paciente permite tener objetivos que se pueden medir en el día a día. Tener que esperar 3 meses a ver una hemoglobina no es muy motivante para hacer cambios en los hábitos o en los ajustes de tratamiento, porque no es una medida que se ajuste a esos cambios diarios. Sin embargo, tener información de cómo van transcurriendo los días sí que permite esos ajustes más frecuentes. Y por otro lado, nos permite anticiparnos. Ya no se trata de tratar una hiperglucemia o una hipoglucemia cuando se produce, sino cuando tenemos una tendencia previa y estamos en niveles normales de glucemia, podemos hacer determinadas acciones para llegar a evitarlo. Lo de analizar la información también sin obsesionarse, entiendo. Es decir, tenemos una oportunidad de ver información, pero tampoco hay que estar mirándola cada 5 o 10 minutos. Es una de las recomendaciones que le he escuchado esta mañana. Bueno, efectivamente hay que buscar un equilibrio porque es importante considerar siempre la calidad de vida y el bienestar. Al final, la persona con diabetes va a ser el motor más importante o el activo más importante en su control glucémico, con lo cual considerar su bienestar y su tranquilidad mental va a ser muy importante. Lo que pasa es que a veces el equilibrio no es fácil de encontrar. Con los niños pequeños, desde luego, hay que tener una cantidad suficiente de datos, los datos cambian con mucha velocidad y es difícil no mirarlo de forma constante. Pero
esa es una situación frecuente que se produce, pero la realidad es que la que se produce con más frecuencia es la contraria, que los pacientes, según nos dicen las encuestas, descargan poco los datos y analizan poco los datos. Entonces, es muy importante atender a ese extremo, pero también al otro, digamos, ¿no? Buscar ese punto de equilibrio. Cuando hablamos de la monitorización, el debate que más interesa a los pacientes es el de la financiación, pero yo no le voy a preguntar por eso porque estamos todos de acuerdo en que las administraciones deberían financiar cuantos más dispositivos mejor y a más cantidad de personas. Pero sí quisiera, a raíz de eso, preguntarle por la universalización de esa tecnología. ¿Estos sistemas de monitorización son útiles para todo el mundo? ¿Son necesarios para todo el mundo? ¿Podemos hablar de universalizar esta tecnología? Pues en principio sí. Siempre hay casos concretos que podemos tener algún motivo particular para no recomendarlo, pero en principio sí, porque la monitorización es la base. Uno puede tener después un tratamiento con múltiples dosis, con bomba de insulina, con sistemas integrados, pero la monitorización es la base porque es la que nos permite tomar decisiones y ver realmente cómo están las cosas. Entonces la monitorización estaría indicado para todo el mundo. Luego ya el tipo de dispositivo también es algo que debemos individualizar. Va a haber algunas personas a las que el que tenga alarmas va a ser muy importante, las personas que tienen hipoglucemias inadvertidas, los niños muy pequeños que no van a expresar cuando tienen una hipoglucemia, ahí puede resultar crítico tener un sistema de alarmas. Sin embargo, en otras situaciones, por ejemplo, quizá en adolescentes que no quieren invertir tanto tiempo en las actividades relacionadas con la diabetes, pues quizás es más interesante plantear un sistema de monitorización que dure más tiempo y que no requiera cambios tan continuos. La clave está en encontrar el sistema que más vaya a utilizar la persona, porque lo que se relaciona con la eficacia del tratamiento en términos de control glucémico es que haya una utilización de más de 6 días a la semana, es decir, todos los días de la semana. Todos los días de la semana, sí. Las 24 horas del día. Eso es. Una de las novedades también que ha traído la monitorización continua de glucosa son nuevos términos, o por lo menos el que gestionemos en el lenguaje, y ahora que estamos hablando de divulgar y de educar, yo creo que es necesario recordar qué es tiempo en rango, porque muchas veces damos por hecho que es el tiempo en rango, pero esto es una nueva situación que contrarresta la famosa hemoglobina glicada, ¿no? Es decir, o que la confronta de alguna manera. ¿Qué es el tiempo en rango? Consideramos tiempo en rango el tiempo que se pasa a la persona con diabetes entre 70 y 180 miligramos decilitro. Y es una medida que nos permite, de una forma muy intuitiva, saber cuánto tiempo del día, cuántas horas del día el paciente se pasa en unos niveles que no están ni en hiperglucemia importante ni en niveles de hipoglucemia. Además del tiempo en rango está el tiempo en objetivo, que sería un rango un poquito más estrecho. Para aquellas personas que ya han logrado un determinado nivel de tiempo en rango, es interesante valorar el tiempo en objetivo, que sería entre 70 y 140. Eso sería ya el fetén, ¿no? Eso sería intentar lo fisiológico. Lo fisiológico, eso es. Efectivamente. Por terminar, doctora, ¿qué retos hay en los próximos meses, años, con respecto al tema de la monitorización continua de glucosa? Usted ha hablado de algunos, me gustaría compartirlos con la audiencia. Bueno, actualmente hay distintos retos según las edades a las que nos estemos refiriendo. Los niños pequeños, típicamente los retos tienen que ver con la duración de los sensores, por problemas de los adhesivos, por problemas de espacio físico, sobre todo si además llevan una bomba de insulina. Y en los adolescentes tiene más que ver con la motivación y el ser capaz de utilizar esos datos realmente en el día a día para tomar decisiones. Realmente yo creo que la tecnología, el reto que tiene por delante y el que nos pone por delante a todos es poder conseguir esos mismos resultados de eficacia con menos carga para la persona con diabetes. Ahora mismo la monitorización continua de glucosa arroja muchos beneficios, pero requiere mucho trabajo por parte de la persona con diabetes, simplemente por los cambios de sistema. Aunque todo vaya bien, requiere un trabajo importante y una dedicación importante a lo largo del día, con lo cual necesitaríamos sistemas que duren más tiempo, que no requieran calibraciones, que sean más exactos, que faciliten un poquito el manejo de la diabetes en el día a día.
Hay muchos debates ya superados. Yo recuerdo al principio cuando se hablaba de todo esto, es que no se pueden tomar decisiones terapéuticas ahora, pero ahora ya muchos, ¿no? Con muchos de estos sensores, con mucha de esta nueva tecnología, ya se pueden tomar auténticas decisiones terapéuticas. Efectivamente, esto tiene que ver con la exactitud. Una vez que se alcanza un determinado nivel de exactitud, podemos considerar que es igual de seguro tomar una decisión en base a los datos de la monitorización que en base a una glucemia capilar. Cosa que es importante, porque quizá el primer factor es considerar que podamos confiar en el sistema. Si no podemos confiar en el sistema, es muy difícil que realmente nos ayude en el día a día. Pues con ese mensaje nos quedamos. Doctora, muchísimas gracias por atendernos y que el Congreso sea lo mejor para usted. Muchísimas gracias, seguro que sí.